Y ya nos encontramos en nuestro set de entrevistas para un acercamiento a Antonio Maceo, primogénito de Mariana Grajales y Marcos Maceo. Recibimos al doctor en Ciencias Históricas Rafael Ramírez García, quien es profesor titular de la Academia de las FARC General Máximo Gómez. Muy buenos días, profesor. Buenos días, Rachel. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto que nos acompañe esta mañana en nuestro estudio para hablar de Antonio Maceo. Y primero que todo, preguntarle, ¿por qué evocar a Antonio Maceo Grajales cuando han pasado 180 años de su natalicio? ¿Qué lo hace un cubano diferente, capaz de distinguirse en el presente desde su actuar en el pasado? Bueno, lo primero que hay que decir es que Maceo es una figura que fue reconocida en su mismo tiempo, y eso es importante tener en cuenta porque para muchos cubanos, incluyendo el propio Martí, la concepción de la guerra del 95, es más, la primera carta que hay cruzada entre Martí y Maceo es precisamente para conocer la disposición de Maceo a luchar por la independencia de Cuba. Y cuando se fundó el partido, pues otra vez Martí insiste en dos figuras fundamentales, Máximo Gómez y Antonio Maceo, como parte del proyecto, y uno de los elementos que se tiene en cuenta es precisamente el arraigo que tienen estas dos figuras en el independentismo cubano, en la generación del 68, los que se criaron con él. Y entonces, hablar hoy, a tantos años nuevamente de Maceo, significa en primer lugar que toda una generación, que el pueblo de cubano lo fue asumiendo generación tras generación como una figura del país, y por supuesto que hay que buscar razones para ello. Y una primera, creo que a todo el mundo porque le dice Maceo, automáticamente piensa en su intransigencia, en su patriotismo, demostrado cientos de veces, pero creo que no se puede dejar de hablar de Baraguá, como esta de no claudicar ante el enemigo y no claudicar ante la adversidad, algo que también tenemos presentes en el día de hoy. Hoy también hay sanjoneros y existen también seguidores de Baraguá. No podemos olvidar tampoco que nosotros en el 2000 firmamos un juramento de Baraguá, que precisamente estaba en correspondencia con un nuevo contexto histórico, no con el que vio Maceo, pero sí con el que tenemos nosotros hoy. Y todos los valores que Maceo tenía, que permearon y con los cuales vivió, pues se corresponden plenamente con el modelo que nosotros necesitamos. Martí decía en un momento que al placer se levantan los hombres solos, pero que al deber ha de haber alguien. Y creo que ese podría ser el Maceo, alguien que constantemente vio en la patria su deber supremo, se consideró un obrero de la libertad y, como bien decía, el material, eso lo insistió, primero la patria, después mi honor. Creo que eso da una medida de por qué, a pesar de los años transcurridos, Maceo sigue siendo un referente para todos los cubanos. Profesor, ¿y cuánto hay de ese titán de bronce en los jóvenes? ¿Cuánto ha habido a lo largo de la historia y cuánto hay hoy? Bueno, la juventud de por sí es rebelde, es el ímpetu. Y por supuesto que para hacer, esa juventud necesita de tener valores que los impulsen a hacer. Y creo que Maceo en ese sentido es un referente, como vuelvo a decir, en cuanto a el sentido de ese deber que no se cumple un día, se cumple todos los días, de el amor infinito a la patria, por encima de las condiciones adversas en que se tenga, siempre pensar en la patria. Hay muchas anécdotas de Maceo que recrean esto que estamos hablando. Incluso hay cartas en las que, escribiendo a Martí, le está diciendo, temeroso de que se le deje fuera de proyectos independentistas. Incluso en los últimos momentos en Costa Rica está esa situación latente. Y creo que todo joven necesita tener alguien en quien mirarse. Y creo que ese espejo podría ser Maceo. Sobre todo cuando vemos al Maceo de carne y hueso. No a la figura idealizada, sino a ese hombre que, por las limitaciones del color de la piel, del racismo de la época, de la educación de la época, de esas costumbres de la época, pues también sufrió limitaciones, incluso por miembros del gobierno.
que incluso pensaban que él tenía que dejar que le dieran lo que quisiera, lo que hacía falta, y no podía aspirar a más. Que incluso fue una limitación para él en algunas ocasiones. Él mismo lo dice, que si yo hubiese aceptado los grados que merecía en el 68, pues hubiese podido actuar de otra forma y haber ejercido más influencia en evitar un sajón, pero no los acepté en ese momento, y por supuesto eso paga las consecuencias. Pero creo que la juventud de hoy tiene nuevos retos, no son los mismos. En aquel entonces era luchar por la independencia, hoy es mantener esa independencia, es mantener esa soberanía, es ser dignos a pesar de los obstáculos, a pesar de las privaciones que tiene y las situaciones por las que atraviesa el país. Recordar ante todo que uno es cubano, y ser cubano entraña un deber y una obligación para Cuba y con uno. En Las Tunas, cuando se inauguraba el Complejo de la Salud Ernesto Che Guevara en el aniversario 135 del nacimiento de Maceo, nuestro líder histórico Fidel Castro dijo, y cito: "Maceo es nuestro, su gloria y su memoria continuaremos honrándola de 1000 formas diferentes. Su gloria y su memoria continuaremos honrándola en el trabajo, en las luchas, en el cumplimiento de nuestros deberes internacionalistas y fundamentalmente con nuestro patriotismo". Luego de 45 años de esas palabras, profesor, ¿cuánta vigencia tiene lo planteado por Fidel? Toda la vigencia. No hay un ápice que se le pueda quitar a la frase. Pero hay que partir de algo, no solamente a Maceo, a todos los héroes, a todos los mártires, hay que homenajearlo todos los días, recordarlo todos los días, no en el momento de la fecha. Creo que eso es una de las limitaciones. Y creo que eso también pasa a sí mismo cuando hablamos de clase. O sea, yo no puedo hablar de una clase en la que el alumno no sienta el Maceo, a que el alumno no se identifique con el Maceo de que le estoy hablando. Por tanto, la contribución que en ese sentido no solamente puede hacer la escuela, sino también la familia, los medios, estarían también contribuyendo a que ese Maceo se mantenga como vigente en la expresión que está planteando Fidel, en la idea de la actualidad del permanente hombre que está ahí, como dice, mirando nuestro actuar, guiando nuestro actuar. Depende mucho de lo que cada uno de nosotros seamos capaces de inculcar en los demás, para que siga siendo ese referente, para que siga dictándonos qué hacer, cómo hacer, para ser consecuente por lo que ellos lucharon y por lo que ellos murieron. ¿Y qué es preciso destacar entonces de un hombre al que su madre Mambisa le inculcó la más absoluta formación patriótica de aquellos años? Prácticamente la mayoría de los historiadores reconocen en Mariana, como quien dice, el referente en la educación de Maceo y su familia. Está esa frase de Marcos cuando cae, cumplí con Mariana. Pero tiene que ver con los valores que está inculcando la familia. O sea, hay un concepto de familia que está presente en los Maceos como una guía. Y Mariana es la persona que va a estar insistiendo en ese código moral que debe tener la familia, que debe guiar al hombre en el respeto a los demás, en el cumplimiento del deber, en el concepto del amor a la patria. Creo que eso podía sintetizarse en esa escena que se dice que cuando fueron a la casa de los Maceo Grajales a pedir hombres para incorporar a la guerra, él los puso de rodillas todo, y precisamente con la imagen de Cristo, como dice el primer liberal. Pero está diciendo que ninguno puede traicionar, incluso cuando es el más pequeño, empínate. O sea, que hay un código de ética en esa familia que va a guiar la conducta de todos sus hijos. Y que ninguno traicione la causa de la independencia de Cuba, y que todos, varios de ellos, pierdan la vida precisamente luchando por la independencia de Cuba. O sea, creo que ahí está, en esta idea de las exigencias, que incluso algunos dicen que el tartamudeo se debe precisamente por esa exigencia constante de Mariana, pero que como quiera que sea, está representando el valor de la mujer cubana, de la madre cubana, y no por gusto se le identifica como la madre de la patria. Precisamente usted hablaba de que a veces vemos a estas figuras patrióticas lejanas, no de carne y hueso. ¿Cómo hacer en nuestros días
volver a que Maceo sea cercano, a que sea un hombre de carne y hueso y que lo podamos estudiar de esa manera, como un hombre. Era en 1945, un senador de la República, en el discurso que pronunciaba por el centenario del natalicio de Maceo, decía algo como que la historia con el paso del tiempo le da a los hombres un color broncíneo parecido al oro, con lo cual los hace perfectos, prácticamente inalcanzables. Y este mismo senador decía, ¿por qué no ponerlos pasando las mismas privaciones que nosotros para saber que algún día podremos ser como ellos? O sea, estamos hablando de esto. Lograr eso en la Cuba de hoy, en primer lugar, como te decía ahorita, exige en primer lugar que el maestro, el profesor que está impartiendo una clase de historia, no se limite a contar, a decir el hecho como algo de pasado. No, murió Martín, no. O sea, tiene que vivir y tiene que transmitir ese sentimiento de vivir al alumno. Tiene que llevarlo a que la clase no termine en el aula, sino que la clase continúe en la casa, continúe en cualquier lugar leyendo. Tengo una compañera que en determinado momento no le gustaba la figura de Maceo y hoy es una defensora de Maceo, por poner un ejemplo. Y se debe precisamente a que antes no conocía la figura. Pero eso significa que hay que poner a los hombres con sus virtudes y defectos. A mí me asombra cuando uno a veces lee biografías y esa biografía tal parece que esa persona no tuvo infancia, que no tiró piedra, que no rompió un cristal, ¿no? O vemos esa imagen de Martí escribiendo que parece que está midiendo la palabra. Yo me imagino nada más el Martí del 25 de marzo de 1895, que escribió tantas cartas ese día, incluyendo el manifiesto de Montecristi. Digo, si con esa calma pudo haberlas escrito. Alguien que quería escribir más rápido que su pensamiento. Entonces, eso aleja. Y por tanto, en eso también desempeña un papel la familia. Desempeña un papel los medios, quienes son los que transmiten. A veces los guiones no se ajustan a transmitirnos verdaderamente la figura de la que queremos hablar. O le damos realce a elementos que no tienen la importancia y que no trascienden. ¿Cuántas cosas los jóvenes A favor de lograr lo que comentábamos al inicio, hacer al héroe un hombre de carne y hueso? Bueno, a mí me gusta mucho una que es, en el 86 Gómez y Maceo prácticamente terminaron en una ruptura. Pero en esas cartas de ruptura hay un detalle importante. Cuando Gómez le escribe a Maceo, dice, después de leer su última, creo que entre nosotros todo ha terminado. La respuesta de Maceo es breve, le dice, bueno, si usted dice que todo ha terminado, yo no tengo nada que alegar. Pero recuerden que entre usted y yo hay algo sagrado, la independencia de Cuba. Y espero que usted no vaya a confundir nuestras personalidades con eso. La respuesta de Gómez es lacónica. Como le dije en mi anterior, todo ha terminado, pero como está la independencia de Cuba, allá va una orden. Y esto nos pone algo importante, o sea, como por encima de las diferencias que podamos tener, hay que buscar aquellos elementos que nos dan unión. Y en este caso la unión, que es un elemento importante para Cuba hoy, tiene que ver precisamente con esto, con el respeto ¿a qué? A lo individual de cada persona, pero siempre estoy contando con el amor a la patria. Y quería terminar con una última anécdota que nos puede acercar también esto, también desde la literatura, de la propia correspondencia. Y es que ese mismo Gómez, cuando uno lee esas cartas correspondientes a este periodo, cuando se produce el rompimiento, Gómez está diciendo que él y Maceo no podían estar más juntos en una guerra. Y después nos encontramos un paraguas, una mejorana, pero nos encontramos el abrazo de Lázaro López. Y nos encontramos ese documento maravilloso que es la carta de pésame que le escribe Máximo Gómez a María, donde dice, usted que puede orar, llore por usted y por mí, ya que a este viejo le han podido hacerlo. Y que refleja estos sentimientos de hermandad
o podemos mencionar otro, pero creo que en esencia todo lo que rodea a Maceo, como podría ser el escribirle a María diciéndole que todas las heridas que había recibido, que estaba contento en Piedras Río porque con la herida que había recibido igualaba a la que tenía toda su tropa. Nos da una idea de este hombre que cada vez que uno conoce, desea estudiarlo más, desea conocerlo más y acercarse a su obra y tratar de ser algo en común. Profesor, ha sido maravilloso escucharlo en esta mañana donde retribuimos honores a Antonio Maceo Grajales cuando se cumplen 180 años de su natalicio. Conversábamos esta mañana con el doctor en Ciencias Históricas Rafael Ramírez García, quien es profesor titular de la Academia de las FARC, General Máximo Gómez. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted por sus palabras, por conocer de cerca a Antonio Maceo y acercarnos a su historia.